¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? En el siguiente video les voy a mostrar un poco de el modelo de ecuación diferencial de tanque con gotero o la ley de Torricelli. Con esto vamos a determinar el tiempo de vaciado de ciertos recipientes que tienen una forma geométrica específica, ¿no? Puede ser un cilindro, conos, puede ser inclusive una esfera, semiesfera o muchas formas geométricas en tres dimensiones. Es un recipiente que almacena agua y que tiene un agujero en la parte de abajo. Está abierto por arriba para que permita entrar y salir libremente el aire y la presión atmosférica no se vea afectado, ¿no? Entonces, ¿de qué va este modelo? ¿Cómo lo resolvemos? Y algunos cuantos ejemplos es lo que vamos a ver en el video de hoy. Se tiene un tanque que contiene agua y tiene un agujero en la parte de abajo. Entonces, ¿de qué creen ustedes que dependa? Primero, la velocidad de caída del agua. Lo que nos dice el teorema de Torricelli es que la velocidad de salida de un líquido por el orificio practicado en su fondo es la misma que un cuerpo que hubiera caído libremente desde una altura h. Entonces, si yo agarro una pelotita, imaginando el vacío, donde no hay resistencia del aire, en condiciones ideales, a una altura h y lo dejo caer. La velocidad que adquiere luego de h metros es la misma velocidad que tiene el agua al caerse por ese agujero que está sometido a una altura de h. Esta velocidad depende de la altura, depende de la columna de agua que está encima, ¿no? Si el tanque está más lleno, si el recipiente está más lleno, entonces obviamente la velocidad en ese instante es mucho mayor que cuando el tanque está más vacío. Entonces, ¿de qué depende? Directamente de la altura. Esa es la velocidad. Pero yo para saber cómo el volumen se va yendo, no necesito solamente la velocidad, sino también el área de este agujero. Entonces, esa velocidad que es proporcional a la altura, bueno, no es directamente proporcional a la altura, pero es relacionada con la altura, mejor dicho, se determina de esta manera, como raíz de 2GH. La G es una constante, entonces solamente depende y es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la altura. Ahora sí, esa es la velocidad. La razón volumétrica de salida, ahí estamos hablando de cuánto volumen se va, no solamente de la velocidad, sino también va a depender y va a importar el tamaño del agujero que está hacia abajo. La derivada de velocidad o la tasa, primero es negativa, porque el volumen en el recipiente está disminuyendo. Como el volumen está disminuyendo, su derivada es negativa. Es menos c, que es una constante, por a sub 0 por la velocidad. Entonces, como le decía, ¿de qué depende? Depende de la velocidad con la que está yendo, depende del área de del agujero y depende también de una constante, ¿no? Porque es proporcional. Esa constante c la vamos a dar como dato y va a ser como una constante de rozamiento que va a depender de los recipientes y depende del fluido que está atravesando, ¿no? ¿Ok? Entonces, del gráfico vamos a hacer unas pequeñas aproximaciones diferenciales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar un pequeño diferencial de volumen. En este caso, pequeño diferencial de volumen sería básicamente este pequeño cilindro de aquí, que estoy colocando de color rojo, que tiene una base circular y tiene una altura, ¿no? Como es un pequeño diferencial de volumen, voy a decir que su altura es un diferencial de altura. Y el área de la base, en este caso particular, es A, que es constante, ¿no? Vamos a ver recipientes donde el A ya no es constante, por eso ponemos A que depende del H. Entonces, el volumen o el diferencial de volumen sería A de H, ¿ok? Y este de T va a pasar por aquí, ¿ok? Reemplazando en la ecuación que teníamos aquí y también reemplazando el B de la ley de Torricelli, tendríamos lo siguiente. AH de H de T es menos C a su 0B, pero recordamos que el B es raíz de 2GH. Esta sería la ecuación diferencial que vamos a utilizar, que está basada en la ley de Torricelli. ¿Ok? Gracias a eso voy a poder determinar cómo la altura está disminuyendo en función del tiempo. Si yo le pongo o resuelvo esta ecuación diferencial, voy a encontrar un resultado, la altura que depende del tiempo. Si yo le pongo que esto tenga que ser igual a 0,
O sea, cuando se ha vaciado completamente, puedo saber cuánto es el tiempo que demora. ¿Ok? Y esto es un poco de cómo vamos a resolver este tipo de problemas. El valor de la constante C, que es la constante de proporcionalidad, depende de la forma del orificio, depende del tamaño, depende del rozamiento de los materiales, ¿no? Entonces, si no te dan ningún valor, vamos a asumir que es igual a 1, que no está afectando los cálculos. Pero si te dan un valor, debería ser un poco menor que 1, tal vez. Veamos el siguiente ejemplo. Un tanque en forma de cono invertido, ¿no? Tenemos un cono. El vértice está hacia abajo. Está sacando agua por un agujero circular en su fondo. Suponga que el tanque tiene 20 pies de altura y 8 pies de radio. El circular mide 2 pulgadas de radio. El agujero circular, supongo, ¿no? El más pequeño. Si tenemos la constante C 0,6 y G 32 pies por segundo, y al principio el tanque está lleno, ¿cuánto tarda en vaciarse? Ok, entonces vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Vamos a recordar un poco unidades, que una pulgada es 0,083 pies. Para trabajar todo en pies en segundos, ¿no? Que es un poco las unidades que vamos a estar trabajando. ¿Qué es lo que tenemos? Datos. La altura total, H mayúscula, es 20 pies, que es este acá. El R, que es este R mayúscula, es 8 pies. ¿Ok? El C, 0,6. El radio del agujero nos dice, mide 2 pulgadas de radio. 2 pulgadas de radio, 2 por 0,083 es 0,166 pies. Ese es el radio del agujero que está aquí. R. R sub 0. Yo lo que necesito no es el R. Recuerda que en la ecuación diferencial lo que voy a necesitar es el área del agujero, que es pi por ese R al cuadrado. ¿Ok? Vamos a utilizar la siguiente ecuación diferencial. dH de t es menos c, que ya me dan datos, 0,6. A sub 0, que es el área del orificio, que lo acabo de determinar, sobre A sub h. A sub h es el área de la base en una altura h. Ahora sí nos damos cuenta que esta A sub h es variable, porque aquí, por ejemplo, a una altura h minúscula hay un área que depende de esa altura, porque en la parte más alta el área es mayor, en la parte más baja el área es menor, ¿no? Entonces, esa área depende de la altura. Raíz de 2GH. Entonces, nuestra mayor dificultad ahorita va a ser encontrar esa área en función de H. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a sacar un triángulo de aquí, de este lado, semejante, y nos damos cuenta que esto grande vale R mayúscula, esto grande vale H mayúscula, y ahora vamos a trabajar en altura H minúscula. Este sería el radio, ¿ok? Entonces, por semejanza de triángulos, puedo determinar que R mayúscula entre H mayúscula es R minúscula entre H minúscula. Hay semejanza entre el triángulo azul y el triángulo rojo, que es más chiquito. Entonces, de aquí yo conozco el R mayúscula, que es 8 pies, el H mayúscula, que es 20 pies. ¿Ok? Yo quiero encontrar el R. Profe, ¿para qué quiere encontrar el R? Porque yo necesito A de H. Y recuerda que A de H es pi R cuadrado. Es el área de la base a una altura h, sabiendo que en esa altura h el radio es r minúscula, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Simplemente lo pongo el r en función de h. Así, de esta manera. ¿Qué es lo que hago? Este h pasa para multiplicar. ¿Ok? Pero recuerda que el área es pi r cuadrado. Sería pi r mayúscula cuadrado, h minúscula al cuadrado sobre h mayúscula al cuadrado. ¿Ok? El R nuevamente vale 8. El H vale 20. Reemplazamos y tenemos 0,16 pi por H cuadrado. Reemplazamos en la ecuación diferencial que tenemos de H de T es menos C, pero C vale 0,6. ¿Ok? A sub 0, ya lo había determinado acá, pi por 0,166 al cuadrado, sobre A sub H, que es 0,16 pi H cuadrado, por raíz de 2GH. Listo, entonces operamos todo esto, dejamos el H aquí. Operamos esto, operamos este, me sale menos 0,827.
Ahora tenemos raíz de h sobre h cuadrado. Recuerda que esto es h a la 1 medio sobre h a la 2. Sería h a la 1 medio menos 2. O sea, h a la menos 3 medios. Listo, como ves, todo esto se resuelve, se reduce a una ecuación diferencial muy sencilla, que está aquí. Es una ecuación diferencial de variables separables, que no es lineal, ¿no? Entonces, simplemente esto pasa a dividir y el de t pasa a multiplicar. Hacemos la integral en ambos lados. La integral de h a la 3 medios es h a la 5 medios sobre 5 medios. Aquí está. A la derecha, menos 8, 0.827t más una constante. No te olvides de la constante de las integraciones. ¿Ok? Simplemente pasamos a utilizar la condición inicial. Nos dice que inicialmente está completamente lleno. Completamente lleno quiere decir que al comienzo está todo de agua. O sea, el H minúscula en el inicio es igual al H mayúscula. O sea, 20. Quiere decir que la altura cuando el tiempo es 0 es 20. Ahí está. De donde la constante C ya la encontré. 715.542. Ahora ya tengo mi H. ¿Cómo lo ha hecho? Este 5 ha pasado a multiplicar, el 2 ha pasado a dividir, he elevado a la 2 quintos y pude despejar la altura en función del tiempo. ¿Ok? ¿Cuándo estará vacío el tanque? Si la altura tiene que ser 0, para que esté vacío ya la altura tiene que estar en 0. El tiempo es 865.4 segundos. El tiempo que tarda en vaciarse es ese tiempo exactamente. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de un ejercicio adicional, que es un ejercicio un poco más práctico, un poco más real. Se ha diseñado un tanque esférico para el almacenamiento de GLP, de 10 metros de diámetro. ¿Ok? En el diseño se considera un agujero de desfogue de 1.5 pulgadas de diámetro en el extremo más bajo. Para hacer pruebas de fugas, se llena el tanque de agua y luego de un tiempo el tanque es vaciado. Se pide determinar el tiempo que se demora en descargar la mitad del tanque y el tiempo que se demora en descargarse totalmente. Considera un coeficiente de contracción de 0.6. Entonces, este es un problema bastante real. Es un tanque esférico que se usa no para almacenamiento de combustibles líquidos, pero sí gaseosos. Entonces, ¿qué tiene que ver con el líquido esto? Que cuando se prueban estos tanques, se hacen unas pruebas de estanqueidad o pruebas de agua, se le coloca, se llena el tanque de agua, se le deja un tiempo y luego ver si es que hay filtraciones o no por las soldaduras. Hay un periodo de tiempo que las normas indican para poder hacerlo. Entonces, luego de eso, ya qué es lo que queda, pues botar todo el líquido que está ahí, ¿no? Y para hacer las pruebas y ver los tiempos es importante conocer las ecuaciones diferenciales para saber cuánto tiempo demoraría en descargar completamente este tanque, ¿no? Y el agujero de abajo tal vez es suficiente o de repente sale un poco mayor. Todo eso es importante dentro de los cálculos. Entonces vamos a analizar el problema en la parte matemática. Sabemos que esta es la ecuación diferencial según la ley de Torricelli que vamos a utilizar. ¿Ok? Lo único difícil acá, vamos a ver. El C ya me dan dato, que es 0,6. El A sub 0 me tiene que dar dato. Me dicen que el agujero es 1.5 pulgadas de diámetro. Entonces aquí puedo, con conversión de unidades, puedo saber cuánto es el área. Dato. Me dan dato y me dan dato. El G que voy a considerar, si estamos hablando internacionales, sería 9.81. O tal vez me pueden dar 10, no sé qué valor estamos utilizando, considerando. ¿Ok? Y el AH. Este es lo difícil del problema o la dificultad. Encontrar A que depende de la altura. ¿Ok? Si vamos a tener un tanque esférico, más o menos por aquí, digamos. ¿Ok? Estamos a un H minúscula. Esto va a ser R minúscula. ¿Cuánto es esta área en esa altura? A en
esa altura. Eso va a ser lo único difícil. Y como ves, es un problema bastante geométrico y luego resolver es simplemente variables separables. ¿Ok? Vamos a considerar siguientes conversión de unidades. Un metro como 39.3701 pulgadas. Creo que con 39.37 es suficiente. Los 0,1 no era necesario. La gravedad 9.81 metros por segundo cuadrado. El área de sección transversal en altura h es AH. Y A sub 0 es el área del orificio, que ya me dan de dato. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, tenemos aquí la esfera y vamos a agarrar un diferencial de volumen. Ese diferencial de volumen está dado por A sub h por diferencial de h. Tenemos aquí la esfera que tiene en ese instante una altura h minúscula y un r minúscula. ¿Ok? Entonces, ¿cómo encuentro este r minúscula? Yo sé que este r es dato. Ya me lo dan de dato, ¿no? A ver, ¿cuánto era el radio mayor? 10 metros de diámetro tiene. Entonces, esto de aquí es 5 metros. Dato. ¿Ok? Entonces, aquí vemos un triángulo que me puede servir. Este triángulo que está aquí. ¿Ok? Lo que yo quiero es encontrar este R en función de la altura para que luego utilice el área en función de la altura que sería pi por este R al cuadrado. Esto es lo que yo necesito. Yo sé que el radio vale 5. Entonces, ¿qué tengo en este triángulo? Mira, tengo esto, esto y esto. Acá vale 5, acá vale h minúscula menos 5 y aquí es R. Entonces, Pitágoras, este R cuadrado es igual a 5 al cuadrado, o sea, R mayúscula al cuadrado, menos esto de aquí que es H menos R al cuadrado. ¿Ok? Entonces aquí despejo todo y tengo esta expresión de aquí. R cuadrado es H minúscula por 2R menos H. Recuerda que el R vale 5. Reemplazando los datos. Vamos a reemplazar los datos en la ecuación diferencial que está aquí. ¿Ok? Ecuación diferencial. dH dt. dH está raro, lo voy a poner de nuevo. dH dt es menos C. Menos C que valía 0,6, el coeficiente de rozamiento. A sub 0, ¿dónde está su 0? Lo vamos a colocar en las unidades. Sería pi por 1.5 pulgadas entre 2 para que sea radio, porque este era el 1.5 pulgadas de diámetro, y el factor de conversión para pasarlo a metros, y acá sería pi r cuadrado. Este es el área del agujero, que esto es dato. Solamente estoy cambiando unidades de pulgadas a metros cuadrados. Raíz de 2g h. Y abajo a sub h, que a sub h es pi por r minúscula al cuadrado. Está aquí. Pero r minúscula al cuadrado es h por 2r mayúscula, que vale 5 menos h minúscula. Listo. Esto es lo mismo que está aquí. Exactamente igual. Reemplazamos los datos. El pi se va. Esto elevo al cuadrado por raíz cuadrada de 2 por 9.81 y por menos 0,6. Y me daría esto. Menos 0.00096 sobre h a la 1 medio. Porque h a 1 medio, acá tenemos h a la 1 medio y abajo h. Quería h a la 1 medio abajo. Por 10 menos h. Listo. Entonces tendríamos de esta manera esto pasa a multiplicar y esto también pasa a multiplicar, separando las variables. ¿Ok? Entonces, ahora lo que hacemos es resolver esta ecuación diferencial. ¿Cómo la resolvemos? La puedo resolver con integrales indefinidas y luego aplicar las condiciones iniciales. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Que al inicio, cuando el tiempo vale 0, el tanque está completamente lleno. Y ahora quiero saber cuánto es el tiempo para vaciarse hasta la mitad. Fíjate, he utilizado integrales definidas. Definidas.
cuando el tiempo es 0, estaba completamente lleno, o sea, la altura valía 10. Y quiero saber cuánto es el tiempo t para que la altura sea 5. Y así, resolviendo estas integrales definidas, puedo encontrar que el tiempo es aproximadamente 9,3 horas. Ahora voy a hacer el tiempo para que se vacíe completamente. Cuando el tiempo era 0, la altura valía 10, que estaba completamente lleno. Ahora quiero saber cuánto vale el tiempo t para que la altura sea 0, o sea, que esté completamente vacío. Y me da 24,4 horas. Aquí hay una cosa interesante, antes de seguir a lo siguiente. El tanque para vaciarse la mitad, vaciar la primera mitad, demora 9,3 horas. Entonces, uno podría pensar que si la mitad se vació en 9 horas, la segunda mitad se va a vaciar también en 9 horas. Y el tiempo total debería ser 18,6 horas. Pero no, sale 24,4 horas. Quiere decir que la segunda mitad demoró, ¿cuánto? 24,4 menos 9. Demoró 15,1 horas. Demoró mucho más que la primera mitad. Pero claro, tiene sentido. Habíamos dicho que la velocidad de descarga, la velocidad con la que sale el agua, depende de cuánta agua hay, depende de la altura. Entonces, si hay más altura, sale más rápido. Y si hay menos altura, sale más lento. Y estamos demostrando de manera matemática que la primera mitad demoró 9,3 horas y la segunda mitad 15,1 horas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenía que mostrar respecto al vaciado de tanques con ley de Torricelli. Básicamente tenemos que entender que es un problema geométrico determinar el área a una altura. Eso es todo. Si tienes eso, lo demás es simplemente reemplazar los datos y resolver una ecuación de variables separables. ¿Ok? Espero que hayan entendido y ya saben que cualquier duda me pueden escribir en cualquier momento.